y en la producción del espacio y ante el micrófono quien les habla, Mafe Leo. Bueno, damos comienzo a la hora de la motivación con el ala del conocimiento digital en tu cita semanal de todos los jueves, donde cada semana tendremos invitados de distintas carreras y profesiones para compartir sus sabidurías y sus éxitos. Además, abordaremos temas que te motivarán a perseguir tus sueños y a encontrar tu propósito de la vida. Así que desde ya te invito a que te unas a nosotros en este viaje de aprendizaje, crecimiento personal y motivación. Bueno, el día de hoy, jueves 6 de junio, damos inicio a lo que es el mes 6, ya estamos a mitad de año. Este episodio número 20 de la temporada 2 estaremos hablando de 3 grandes personajes, 2 de ellos venezolanos y uno de por allá de Alemania. Así que vamos a estar hablando, en este caso no va a ser de Oscar de León, sin embargo, puse esta canción ya que al personaje que voy a mencionar a continuación le encantaba. Y hablo de encanto porque ya no está en este plano terrenal, partió en el 2020 y hablo del magnate, por así decirlo, como lo conocían acá en Caracas, del empresario Osvaldo Cisneros Fajardo. Pues este señor le hicieron un documental a través de sus hijas, ¿no? Ya que a él nunca le gustó estar delante de las cámaras, a pesar de ser uno de los empresarios más importantes e influyentes de nuestro país, que logró mantenerse al margen de los escándalos y pasar desapercibido de ese torbellino mediático que ha sido las últimas 4 décadas de la historia empresarial de nuestro país. Durante la vida de Cisneros levantó un imperio empresarial con algunas de las marcas que hoy en día siguen fuertemente vigentes en el mercado venezolano. Su padre y tío fueron los encargados de traer a Venezuela en el año 1940 la franquicia de Pepsi, legado que heredó y elevó hasta convertirla en el refresco más consumido del país para finales del siglo XX. También incursionó en el mundo de las telecomunicaciones, fundando primero la empresa de telefonía Telcel y más adelante también a Digitel, y así otros varios negocios, algunos con éxitos notables y otros no tanto. El hecho de por qué estoy hablando de la vida histórica de este empresario venezolano es porque observé a través de YouTube lo que fue el documental que le hicieron a través de todos los audios que su hija mandó a periodistas conocidos a que le hicieran para que no muriera lo que es la historia y el legado. Pues como mencioné anteriormente, su tío y su padre llegaron de Cuba y cuando llegan acá a Venezuela, Caracas exactamente, ellos llegan hacia los lados de Catia. Y ahí es cuando ellos son los primeros que empiezan la movida del transporte en Venezuela. Es decir, son los que empiezan con estos autobuses y estas movidas. O sea, llegaron, como quien dice, a aportar más a lo que era el movimiento empresarial en ese entonces en Venezuela. Recordemos que para la década de los 40, 50 y 60, Venezuela estaba en su top, en su peak, como quien dice, de ser uno de los países más influyentes. Y es por eso que después de la Segunda Guerra Mundial y pos a ella, muchos extranjeros vinieron a este hermoso país y gracias a ellos levantaron lo que fueron las raíces con clase obrera de muchas industrias que vemos hoy en día. Igual vías como por ejemplo el teleférico fue levantado en los años 50 cuando estaba el presidente Marcos Pérez Jiménez y fue con obra de mano calificada extranjera por su parte. Recuerden que eso no duró ni un año en construirse y duró un año porque lo hicieron hasta la estación que conocemos hoy en día, que es el teleférico del Guaraíra Repano. Eso en su trayecto iba a estar hasta el Pico Naiguatá. Imagínate que fuese sido del teleférico y del Guaraíra Repano si estuviésemos una estación hasta Naiguatá. Bueno, tras consolidar un imperio empresarial en múltiples rubros, falleció el 8 de noviembre del 2020 a los 79 años de edad. 3 años después, su hija Mariela Cisneros, junto a su hermana Claudia y Marisa, decidieron rescatar de los archivos familiares la memoria de un hombre reservado, pero amigable, y contar su historia a través del documental Osi, la historia de Osvaldo Cisneros Fajardo, que se la recomiendo, está en YouTube
y la pueden observar allí. Y como les dije, es muy interesante, ¿no? Porque para los jóvenes, como este programa se trata de emprendimiento, de emprendedores, de empresarios, pequeños negocios y gente que quiere surgir en este hermoso país, ver la historia de ese joven, de padre cubano, de tío cubano, pero de madre venezolana, a pesar de que él estudió fuera, porque él estudió en los Estados Unidos, a la edad de 20 años decide regresar a su país, a sentar las bases y a ver el proceso de cómo manejaba su tío en ese momento, porque su padre falleció cuando él tenía 12 años. Y allí es como crean este imperio en aquel entonces de lo que era la embotelladora más grande de Latinoamérica, de la Pepsi. Y él empezó a involucrarse, ¿no?, en toda la parte financiera, en los negocios y hacer crecer todo eso. Incluso, como quien dice, en la parte financiera, que no se ponen los huevos en una sola canasta, él ideó un núcleo allí con sus familiares, con su madre, porque su tío se encargó de él hasta que cumpliera los 18 años para lo que era heredar, ¿no?, todo lo que le dejó su padre. Bueno, es que esta historia fue escrita y dirigida por Mauricio Liberatoscioli. La cinta de la productora Cinesa forma parte de su colección de constructores de un país, que se estrenó el 7 de noviembre en una función privada en la Universidad Metropolitana y luego contó con una proyección en la Feria del Libro del Oeste de Caracas, en la Universidad Católica Andrés Bello, y desde el 11 de noviembre se puede ver gratuitamente, como les dije, en YouTube. Bueno, aquí su hija habla cosas maravillosas, ¿no?, en una entrevista a un periódico, que dice que él habló sobre el proceso que le llevó a producir este documental y explicó que el proyecto comenzó hace 12 años originalmente como un libro sobre la historia de Péxico y de Venezuela, y empezó a recopilar fotos, documentos, inclusive mucho material que se lo entregó su padre. Después, con el tiempo, ella se dio cuenta que él quizás hablar solo en un solo periodo de su vida no era suficiente, porque su papá había alcanzado tantas cosas. Y es que sí, pero la idea, que era lo que le quería hablar también, de la parte de Telcel y Digitel, se la dio su esposa de aquel momento, porque él marcó un hito en ese momento, ya que se volvió polémico. Estábamos hablando de estos temas polémicos y políticos en nuestro Instagram, y uno de ellos fue el hito de Osvaldo Cisneros en aquel entonces, por los 2000, porque él quería ya cumplir, ¿no?, lo que era el sueño de su padre y cumplir con el legado de los Cisneros. ¿Qué hace él? Bueno, él vende la embotelladora, él se la puso a un precio a Pepsi directamente, porque él quería que la compraran ellos, pero como no le llegaron a la suma, él decidió, después de tantos años y reuniones en Estados Unidos, en aviones privados, para que no saliera esta información, decide vender la embotelladora más grande de Latinoamérica a la competencia, a Coca-Cola. Allí marcó un ícono total, porque se dice en ese documental, y también las personas que estuvieron en esa época, los empresarios que trabajaban con él directamente, que se acabaron todas las pinturas rojas en Venezuela, porque tenían que cambiar todo lo azul a rojo, cambiar desde el logo, el uniforme, las pinturas. Y como a él le gustaba tanto esto, en el documental, sus hijas cuentan, y la persona que trabajaba con él directamente desde el departamento de publicidad, que era una persona tan comprometida con la marca y con el legado familiar, que él le encantaba que su marca estuviera por todo el país. Y ahí idearon maravillosas publicidades para los que estuvieron en esa época y pudieron observar lo que era esa gran marca. En ese momento era el refresco más vendido en esa época en Venezuela. Pues durante años hicieron varias entrevistas a Osvaldo Cisneros para escuchar las anécdotas de diferentes periodos de su vida. Sin embargo, la idea del libro nunca se concretó. Poco después de la muerte de su padre, Cisneros Maestre se encontró con todas estas grabaciones en las que se podía oír su voz contando su historia en primera persona. Fue entonces cuando, junto a sus hermanas, decidieron hacer este hermoso documental.
Pues aquí tenemos una cronología de su vida, pero también contamos la historia empresarial de Venezuela. Incluso contamos parte de la historia publicitaria de Venezuela, como le estaba comentando, porque el documental da mucho para ver, no solamente la vida de un hombre, sino la historia de un país, la historia de las empresas venezolanas y de cómo surgieron desde mediados del siglo XX hasta hoy en día. Y es así, señores. Jóvenes que nos escuchan, saludos a las personas que nos están sintonizando a través de www.usradio.com.be. Ya saben que aquí nos escuchan en vivo todos los jueves de 9 a 10 de la mañana. Saludos a todos los que nos están escuchando. Pues sí, este fue la hermosa vida, ¿no?, que tuvo Osvaldo Cisneros y el legado que dejó. Es grande que las personas sepan y conozcan de este personaje, porque muestran en el documental lo importante o la importancia de lo que estábamos hablando en el episodio pasado junto a Miguel, de saber conocer de educación financiera. Y a pesar de que los que vivimos en clase baja o en clase media pensamos que los que están en clase alta pueden tener todas las posibilidades o pueden tener toda la mano y pensar que a ellos nada se les dificulta, nada les cuesta, tienen todo a la mano, pues vean esas historias para que sepan que la mayoría de las personas que están arriba empezaron desde abajo, y agarren todas las cosas positivas y las repliquen. Y en uno de esos, el final ya del documental, un trabajador dice unas palabras que me marcaron, y por eso quise traerle acotación en este bloque de nuestro episodio 20 de la temporada 2, para que sepan y conozcan de esta historia. Porque a pesar de que una cosa no le resultaba y que en esa época de los 2000 ya empezaban a escasear las cosas, no estaba bien la relación con el gobierno y los empresarios, él decide siempre apostar por Venezuela, decide construir sus sueños, no dejar a un lado una cosa si no le funcionaba, sino cambiar la estructura y enfocarse en lo que realmente le iba a dar. Él estuvo en la parte de la construcción, vemos centros comerciales como lo son el de las Mercedes, partes de complejos turísticos en Margarita, en Puerto Cabello, que él idealizó. Y también cuando escaseó el azúcar, en aquel entonces, cuando tenía la embotelladora más grande del país y de Latinoamérica, ¿qué hizo? Pues construyó lo que era la azucarera más grande de Venezuela, que estaba en Portuguesa. Se la vendieron. ¿Y qué hizo él? Bueno, nosotros necesitamos, que es lo único que se necesita para el refresco, el azúcar. Tenemos que tener el azúcar. Y antes de eso, cuando estaba escaseada, ¿qué traían? Los bocadillos. Compraban bocadillos y bocados y bocados y bocados, y con eso sacaban el azúcar. Entonces es cuestión de eso, ¿no? De no perder la fe nunca y de creer en ti y apostar siempre por tus sueños y por lo que tú crees que vas a seguir. Adelante del Callao, que es uno de los éxitos del álbum Ojalá que llueva café de 1989 del cantante dominicano Juan Luis Guerra, quien ayer miércoles escucharon en la nota musical de Héctor Vadillo. Pero no obstante, ¿quién fue el verdadero compositor y qué relación tiene con Venezuela? Pues porque hay se armó una polémica de hace mucho tiempo y después a través de las redes sociales, porque muchos peruanos pensaban que Juan Luis Guerra había escrito esa canción para las mujeres del Callao, de Perú, y obviaban que en el mismo Juan Luis Guerra, dentro de la canción, él decía: y le canto esto a Venezuela, porque esta canción es escrita por un venezolano para el Callao de Venezuela, es decir, del estado Bolívar. Sin lugar a dudas, Juan Luis Guerra es una leyenda viva de la música latina, con sus bachatas y merengues. Las composiciones del artista dominicano recorren el mundo y perduran en el tiempo. Entre sus grandes éxitos está Woman del Callao, que es una canción creada originalmente en el género calipso y guardada en su letra una historia que la relaciona directamente con nuestro hermoso país, Venezuela. Pues resulta que esta canción se hizo popular anteriormente acá en Venezuela con la agrupación de Un Solo Pueblo y su compositor Julio Delgado Prieto. Es una de la canción que no fue escrita por Juan Luis Guerra en el álbum de Ojalá que llueva café. Este disco del artista tuvo otros hits como Visa para un sueño o la canción del mismo nombre del álbum.
No obstante, el pegajoso con el son del Woman del Callao, que hace referencia a una mujer con mucho ritmo y carácter, fue creado por este compositor venezolano. Tras la creación de este calipso, no tardó en ser cantado por bandas como Un Solo Pueblo y en otra infinidad de covers que mantienen vivo este son hasta la actualidad. Sin embargo, fue una curiosa maestría de Juan Luis Guerra, quien al ritmo del merengue reinterpretó la canción, que le agregó nuevos versos y logró internacionalizar este hit. Incluso cantó el tema en el Festival de Viña del Mar en Chile en el año 2000. Pues el verdadero compositor Delgado Prieto nació en 1961 y vive actualmente en Ciudad Bolívar. En una entrevista con un medio recuerda que a Juan Luis Guerra solo lo vio una sola vez en casi 30 años. Ese fue en el Estadio Jerez en la Ciudad de Bolívar, que le hicieron subir al escenario porque él iba a cantar Woman del Callao y la cantaron juntos y luego se abrazaron. Y él dice que nunca más lo vio. Es decir, que ellos no se conocían ni se conocieron. O sea, un representante observó la canción y se la brindó a Juan Luis Guerra. Así también el compositor señala que tras la reinterpretación, el tema trajo muchas ganancias cuando el bolívar tenía valor. Obtuvo buenas ganancias, pero se devaluó y desapareció. Por eso se retiró y se inscribió en la Sociedad General de Autores y Editores en España y sigue generando ganancias, y con eso ha vuelto a ganar alguito, como decimos acá en Venezuela, y actualmente no es mucho, pero sí le ha retribuido algo, que eso fue lo que respondió él en esa entrevista en ese momento. Pero, ¿qué significa el coro de la canción Woman del Callao al ritmo de la pegajosa música? El criollo menciona que tiene mucho hop, tiene mucho tempo y tiene mucho down, Woman del Callao, que con el tempo se refería a un concepto de la escala musical, es la cantidad de golpes por minuto, que es la frecuencia con la que se percute en el tambor en las comparsas del Callao, y el cuerpo va acompañado de ese golpe. Ese es el ritmo, y es por eso que es una mujer que tiene el ritmo para bailar, para caminar y para vivir. Y así es que él menciona cómo escribió esa canción. Recordemos también que él la escribió cuando vino del estado Bolívar acá a Caracas a estudiar en la universidad, y él decía, se vino muy temprano, a los 18 años, y él decía que necesitaba hacer algo para recordar a su cultura, ¿no? A sus raíces, a su calipso, y fue como escribió esta composición. Reveló también que ese término es popular, completamente creado por él. Tener down, para él significa como tener swing, tener gracia, tener sabor. O sea, en Perú le dicen salero. ¿Y dónde queda el Callao que menciona Juan Luis Guerra? Pues dice la letra, y quisiera vivir con ella junto al Callao y bailar calipso en la arena tomando sol. Pues esto suena muy pegajoso, ¿no? Pero ¿a qué Callao se refiere en la canción? Recordemos que no es el Callao del Perú. La verdadera localidad que nombran en la canción es un pueblo del estado venezolano de Bolívar, a unos 850 kilómetros al sudoeste de la capital Caracas, cuna del calipso y además territorio conocido por sus coloridas celebraciones durante los carnavales venezolanos de febrero. El carnaval de Callao es una tradición popular que se inició en los comienzos del siglo XIX y es reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En esta festividad se suelen ver comparsas acompañadas por músicos, como los diablos de carnaval y los diversos personajes que representan la vida del pueblo. Pues esto es la vida, ¿no? Y la parte de las anécdotas que han comentado a través de las redes sociales el compositor Julio Delgado Prieto. Bueno, yo no sé si ustedes sabían ese dato curioso de que esa canción era escrita por un venezolano y que no se refiere al Callao del Perú, porque bueno, está bien, ¿no?, que la tomen la cultura, que la hagan parte de Perú, como dice el mismo compositor, que él no se molesta, ¿no?, porque Perú quieran tanto y adopten la canción y crean que es una composición para las mujeres del Callao de Perú. Sin embargo, es bueno resaltar que fue escrita por un venezolano y también fue cantada en ese entonces, como le mencionamos anteriormente, con la agrupación de Un Solo Pueblo, y es por eso que llega hasta los oídos de Juan Luis Guerra y de
de su equipo y deciden grabarla en ese álbum de 1989. Imagínate, desde el 89 hasta 2024 y sigue vigente ese álbum de Juan Luis Guerra, que es un maestro dominicano, como mencionamos anteriormente, de bachatas, merengue y de todo tipo de música en general. Bueno, ahora vamos a otro corte musical muy cortito porque vamos a hablar de un tema interesante para cerrar ya este episodio número 20 de la temporada 2 con un tema polémico, un tema político que sin embargo no le vamos a agarrar ese camino, sino le vamos a dar siempre la vibra de efecto motivacional, de que todo tiene que ver con todo y del positivismo, que podemos agarrar las cosas y transformarlas y copiar siempre. En resumen, la euforia que sintieron muchos estadounidenses con la llegada de sus soldados a casa luego de la guerra librada en Europa, África, Asia y en aguas del Pacífico desde 1941 hasta 1945, la canción además relata del deseo de muchos norteamericanos de solo recibir buenas noticias después de este gran conflicto. Esta es la versión de Mis chicos han vuelto, cantada por Lisa Morrow y con música de la orquesta Benny Goodman, grabada el 12 de septiembre de 1945. ¿Y por qué pusimos esta canción o por qué estamos hablando de ella? Pues como todo tiene que ver con todo y todo guarda relación de algo, elegimos esto porque, como bien sabes que les puse a través de las redes sociales, a través de Instagram, de Telegram y otras redes, que íbamos a hablar de un tema que dejamos en el episodio número 13 de abril con Ariana, que estábamos hablando de la estrategia de marketing y ella mencionaba algo muy interesante, que parte de esto, que parte también de la Segunda Guerra Mundial, y yo decía, ¿no?, que por bien o por mal, todas las cosas se crean después de la guerra. Cuando tú vives algunos momentos malos, cuando tú tienes falencias, cuando pierdes a seres queridos, cuando pasas por turbulencias, aprendes muchas cosas buenas, y es por eso que no sé si es algo paradójico de la vida, pero nosotros los seres humanos siempre aprendemos de las cosas malas, y es por eso que para tener éxito en la vida tienen que haber tropiezos, porque de esos tropiezos es que sacamos lo mejor de nosotros. Es como dicen algunas frases, que por ejemplo los diamantes, las esmeraldas, todo eso tienen que pulirlo, tienen que tallarlo para que salgan bien, para que salgan esas piedras maravillosas. Pues así somos todos los seres humanos. De esos grandes tropiezos que tenemos nosotros en la vida vienen los grandes resultados, y es por eso el eslogan de efecto motivacional y el nombre en general, de que los pequeños cambios generan grandes resultados, y es por eso el nombre de efecto, del efecto mariposa, de la transformación que ocurre cuando la oruga se convierte en mariposa. Pues vamos a hablar de Joseph Goebbels, el temido ministro de propaganda de Hitler. Y el 1 de mayo del año 45, después de que supuestamente, ¿no?, porque eso es un tema también polémico allí entre la vida de Hitler, se suicidara, él también decide hacerlo con su esposa para darle fin a lo que era el partido nazi. Pero ¿por qué vamos a hablar de esto? Pues es que es un tema muy interesante, porque Goebbels fue el creador de los 11 principios que se conocen actualmente y que se siguen utilizando tanto en la política como en las campañas publicitarias, a través de las redes sociales y a través de los medios tradicionales. Son 11 principios que siguen continuamente y que salieron de ese hecho fatídico desde 1941 hasta 1945, cuando Joseph creaba todo este tipo de propaganda que era repudiada, ¿no?, por muchos, y que seguimos repudiando. Y por eso es que hablamos de esto, porque como dice la frase, quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y es por eso es que hay que nombrarla y seguir mencionándola para que sepan. Pero también otra realidad y otra cara de la moneda es que gracias a esos hechos salieron cosas positivas también, como en el episodio de la temporada pasada, en agosto, que hablamos de los hechos históricos de la guerra mundial, como fueron los de Himmler, que fue el nazi que se convirtió después
que era judío y ayudó a todas las personas con su fábrica a juntarlos allí para que no los llevaran al campo de exterminios. También hablamos de la historia de Ana Frank y entre otras historias positivas que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Pues Goebbels sufrió una pequeña enfermedad por la que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica a los 10 años, lo que provocó una parálisis parcial en una pierna y le obligó a llevar una prótesis y unos zapatos especiales, lo que le impediría participar en la Primera Guerra Mundial. De ese modo, su niñez y su adolescencia estuvieron marcadas por los complejos causados por su enfermedad y por su cojera permanente, hasta el punto llegó que marcarle su mala salud, que Goebbels afirmó amargadamente que se había convertido en un lobo solitario, como la salsa del fallecido también Héctor Tricoche. Aunque esta soledad no le impidió tener numerosos amantes a lo largo de su vida, él considerado un maestro de la manipulación, porque eso era él. Y quiero aquí hacer un paréntesis de esto. Cuando ponemos en internet o en la inteligencia artificial o en la serie de inteligencia artificial de las aplicaciones el nombre de Joseph Goebbels y los 11 principios del marketing, automáticamente la inteligencia artificial te dice que no se va a sumar a crear la historia o a convertirse, ¿no?, en eco de esta información, ya que él se consideraba uno de los grandes manipuladores. Y por eso ayer y antier le estuve comentando a través de las redes sociales y a través de WhatsApp esas frases que marcaron la vida de Joseph Goebbels. Él aprovechó su infancia y su juventud para leer y formarse, impulsando por un enfermizo narcisismo necesitado de un constante reconocimiento dentro del movimiento nacionalista, al que se había unido desde la década de 1920 y dotado de una oratoria fluida y convincente. Fue capaz de encandilar a todos los que escuchaban con sus discursos cada vez más virulentos y racistas. Esto es lo que era Goebbels. Él después de 1926, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán le nombró líder del partido en Berlín. Con el populismo de sus discursos explotaba los medios de la sociedad alemana, expandiendo el odio hacia lo extranjero y haciendo creer a todos lo que solo era una persona podía salvarse del desastre y la humillación. Esto había significado la firma del Tratado de Versalles, que marcó el fin de la Primera Guerra Mundial. Ese salvador no era otro que Adolf Hitler. De ese modo, y con un país a las puertas de una crisis sin parangón, se empezaron a dar los primeros pasos para que el partido nazi tomara las riendas. Por eso Hitler en el poder, Goebbels fue nombrado como ministro de Propaganda y de Información, cargo con el que se mantuvo fiel a las políticas que había propagado lo que era el Partido Nacionalista Socialista Obrero Alemán. Fue en 1930 en un mitin cuando Goebbels conoció a Johanna María Magdalena Behrens, una mujer divorciada que se había unido al partido unos meses antes y con la que se casaría el 19 de diciembre del mismo año. El propio Adolf Hitler fue su padrino de bodas. Bueno, esto fue lo que es una pequeña biografía de lo que es Joseph Goebbels, para dar inicio a lo que es el tema de los 11 principios de marketing y de por qué se utilizan en la actualidad. Eso es una polémica, ¿no? Como les comenté anteriormente, porque mucha gente dice, wow, sí, hablar de eso es hablar del repudio, es hablar del odio, es hablar de la manipulación que otorgaban esos partidos de aquella época del año 45, cuando culminó la Segunda Guerra Mundial. Pero es que a la actualidad todas las personas seguimos utilizando estos principios que utilizó Goebbels en la Segunda Guerra Mundial. Por eso yo decía, o sea, podemos convertirnos en doble moralistas, porque criticamos algunas cosas, pero las replicamos y las seguimos haciendo. Entonces, hay que mirar todas las cosas desde dos puntos, siempre. Porque, fíjate, por un lado, él usaba estas cosas, estos principios, para manipular a la gente y llevarlo a lo que querían, y por eso se crearon todas estas cosas de exterminio en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a la actualidad,
después de tantos años que han pasado, las personas siguen utilizando estos 11 principios. Un escritor español graduado de publicidad, él escrito en un blog, dijo: puede parecer algo fuerte, ya que el hecho de que parte de la publicidad llegue a basarse en los principios de un secuaz de uno de los personajes más odiados de la historia es algo fatídico. Sin embargo, hay que decir que Goebbels tenía muy claro cómo tenía que hacer la propaganda del partido y sin duda alguna el éxito de la misma fue brutal. Por poner un ejemplo reciente de cómo esta propaganda funciona a la perfección, tan solo tienes que ver la ascensión de los partidos en el ámbito político en menos de un año, que utilizan todos y cada uno de estos principios de la propaganda de aquella época, y que uno sepa el efecto que esto genera y los resultados no están siendo precisamente malos, es decir, que siguen siendo positivos, siguen resultando y siguen trayendo estas acciones favorables de todos, porque no solo son partidos de izquierda, derecha, amarillo, azul, rojo, no, son todos los partidos políticos que siguen utilizando estos 11 principios, y no solo los partidos políticos, como le hablé en general, todos los principios de publicidad, de mercadeo, de propaganda política, de todo, se basan a través de esto. Y el escritor dijo que se atrevería a decir que si Goebbels hubiera decidido ser publicista en vez de ser ministro de propaganda alemán, podría haberse ganado la vida de una manera mucho más decente, pero bueno, siempre hay dos caras de la moneda y uno elige hacia qué lado apuntarse. Esto tomó el camino que tomó, pero eso no significa que los conceptos que él usara no pudieran aplicarse a otros ámbitos muy lejanos de sus carteles antisemitas y nacionalistas, como por ejemplo lo que conocemos hoy en día como el copywriting. Se los digo así porque yo no sé hablar en inglés, pero la traducción en español es las personas que hoy en día escriben las historias y algunas otras cosas para las redes sociales, es decir, en cada medio o en cada red social de algún empresario, de algún restaurante, entre otras cosas, siempre hay alguien que escribe todo lo que se va a publicar a través de ella, y esas personas también utilizan estos 11 principios básicos. Así que si tú no has estudiado eso y te dedicas a eso, es bueno que sepas de dónde surge todo. Pues el primer principio de Goebbels habla de la simplificación y el enemigo único. Es adaptar una única idea, un único símbolo e individualizarlo al adversario en un único enemigo. Por ejemplo, da igual que escribas un artículo en un blog o un texto para un landing page o una página web o un post orientado a vender un producto de afiliado, todos deben solucionar un problema determinado que es posible un cliente pueda identificar. Eso lo hacemos todos hoy en día a la actualidad, y fíjese dónde viene, de la Segunda Guerra Mundial. Puedes dividir y separar el texto en apartados por ordenado o hablar de diferentes cosas relacionadas, pero todos deben tener un fin común para no marear al usuario. Si acabas divagando, perdiendo el sentido de lo que dices, oyéndote por las ramas, lo más probable es que el texto no cumpla con su objetivo y no valga para prácticamente nada, porque el usuario no sabrá qué es lo que vas a solucionarle exactamente. Es decir, este es otro principio que utilizamos hoy en día. El segundo principio es del método de contagio. Pues reunir diversos adversarios en una sola categoría o un solo individuo, los adversarios han de construirse en una suma de individualidad. Si digo la casta, podemos empezar a ver la relación que con ejemplo otro partido político. Pues no hay que ir muy lejos para utilizar este principio de manera similar. Siempre que escribes algo, debes aportar valor e intentar solucionar algo a todo público. Es decir, debes sentarte en acabar con un enemigo común que muchos tienen y quizás ni sepan que estás ahí.
Estos 11 principios están adaptados a lo que hacemos hoy en día a través de las redes sociales, lo que es el marketing digital. Pero como les comenté al inicio, no necesariamente tienen que ser utilizados en esta área. Pueden utilizarse en todos los ámbitos a la actualidad. Y sobre todo aplicable a textos que tienen como objetivo vender o generar clientes, ya que se tiende a echar la culpa de muchos problemas a los que posteriormente la empresa resuelve como un producto o un servicio. Y aquí hago otro paréntesis. Pues hay un escritor muy interesante, un escritor y conferencista mexicano que también fue fundador de lo que es de lo que conocemos hoy en día todos los que nos dedicamos al ramo de las ventas. Y cuando digo el ramo de las ventas, no quiero decir que tú seas vendedor de puerta por puerta, vendedor telefónico, vendedor en un concesionario, en un establecimiento. Todos en la vida somos vendedores. Eso es un principio fundamental, porque todos nos vendemos a través de una entrevista, a través de esto, de la locución, a través de las redes sociales. Todos nos vendemos, ya sea un producto, un servicio, tu marca personal, todos en algún momento vendemos. Y como dice este escritor mexicano, Alex Days, un vendedor es un comunicador efectivo. Una persona que sabe comunicar es un buen vendedor. Y aparte, una característica que representa a un vendedor es que es un buen actor. Una persona que sabe vender sabe actuar. Por eso el claro ejemplo que siempre pongo son los vendedores en el metro. Hay gente que no padece ninguna enfermedad, pero ellos por pedir dinero enferman a la mamá, a los hijos, a los padres y hasta ellos mismos solo por obtener un beneficio que sea un bolívar, 5 bolívares que le den cada persona en el metro. Entonces, esos principios tienen que adaptarlos a todos los ámbitos de su vida, ya sea que estés en un negocio, en una empresa, en lo que sea, hasta en tu vida personal. Si eres ama de casa también te sirve, porque una persona que es buena vendedora es una buena comunicadora. Y para que haya un buen establecimiento, un buen servicio, un buen producto, tiene que haber una comunicación efectiva. Bueno, ya para terminar este episodio, porque ya nos tenemos que ir, le voy a leer los principios que quedan y ustedes se los dejo de tarea para que lo estudien en su casa. El tercer principio es el principio de la transposición. El cuarto principio es el principio de la exageración y la desfiguración. El quinto es el principio de la vulgarización. El sexto es el principio de orquestación. El séptimo es el principio de renovación. El octavo es el principio de la verosimilitud. El noveno es de la silenciación, que es muy importante también. El décimo es la transfusión. Y el último, y no menos importante, es el principio de la unanimidad. Esos son los 11 principios que dejaba Goebbels en la Segunda Guerra Mundial y que seguimos utilizándolos nosotros hasta ahorita a mediados del siglo XXI, en el año 2024. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy del episodio 20 de la temporada 2, hablando de estos 3 grandes personajes, 2 venezolanos, 1 extranjero, que hacen parte de nuestra vida hoy en día también, porque a lo largo de su vida dejaron grandes cosas. No tanto como este último que hizo mucho daño, pero también dejó buenos resultados. Así que siempre la frase de hoy o la motivación de hoy, o como lo quieran ver, es eso, ¿no? Que observen las cosas desde 2 aristas, ¿no? Desde 2 puntos de vista. Siempre hay que observarlo de esa manera para poder sacar todo el potencial de nuestra vida. Esto ha sido todo por hoy. Recordarles que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales como @efecto motivacional. En todas las plataformas de podcast estamos con esto en diferido. Ya Google Podcast a partir de este mes no va a funcionar, así que se migró a YouTube Music y ahí estamos con esto en diferido. Así que pueden suscribirse ahora a YouTube Music y escuchar todo esto en audio. A través de las redes sociales solo subimos los pequeños cortes de los temas más relevantes y con más importancia para crear debates a través de las mismas.